Saludos estimados estudiantes y futuros ingenieros. Soy el profesor Francisco Barrera García y en este video que lleva por título Forma polar, operaciones y ejercicios trataremos lo siguiente. En primera instancia daremos la definición de igualdad de dos números complejos en forma polar. Después daremos las definiciones de las operaciones de multiplicación y división de números complejos. Haremos un ejercicio para aplicar dichas definiciones, ver cómo se operan en multiplicación y división estos números complejos. Hablaremos de la potencia y la raíz de un número complejo dado en su forma polar y cerraremos el video haciendo ejercicios también donde se ilustre cómo realizar estas dos últimas operaciones. Daremos inicio pues al video. Antes de dar la definición de igualdad de dos números en forma polar, vamos a retomar la última lámina que usamos en el video anterior. Estábamos haciendo transformaciones de complejos de binómica polar y viceversa, de polar a binómica. Y los dos últimos incisos que hicimos fueron estos dos, el H y el I. Nos daban dos números complejos, Z8 y Z9, y estos complejos tenían el mismo radio, pero diferían en el valor del ángulo. Cuando hicimos la transformación nos dimos cuenta que Z8 era exactamente igual a Z9, era el mismo número complejo. Entonces aquí surge la pregunta, ¿cuándo puedo establecer o cómo puedo definir que dos números complejos dados en su forma polar resultan ser iguales? Y nos damos cuenta que son iguales si sus radios son iguales y sus ángulos o son iguales o bien uno de ellos tiene sumados vueltas completas. Esto era lo que quería hacer énfasis para poder dar la definición de la igualdad de dos números complejos en su forma polar, que es la lámina que sigue. Aquí está. Igualdad, multiplicación y división en los números complejos. Nos dan dos números complejos, Z1, R1, cis θ1 y el complejo Z2, R2, cis θ2. Ambos números complejos en su forma polar. Igualdad. ¿Cuándo podemos decir que un número complejo Z1 es igual al número complejo Z2? Esto igual a esto. Dice la definición, Z1 será igual a Z2 si y solo si los radios son iguales, R1 igual a R2, donde la restricción es que dichos radios tienen que ser diferentes de 0. Son iguales, pero no nulos ambos. Y además que el ángulo del primer complejo sea igual al segundo ángulo del otro complejo, θ1 igual a θ2, o bien uno de ellos, en este caso lo estoy poniendo para θ2, se le pueden sumar vueltas completas o se le pueden restar porque dice que K es un número entero, entonces K puede ser positivo o negativo. Cuando K toma valores positivos, al ángulo θ2 se le estarían sumando vueltas completas. Pero si K toma valores negativos, entonces al ángulo θ2 le estaríamos restando vueltas completas. Si K toma el valor de 0, entonces directamente θ1 sería igual a θ2 porque esto sería 0. Bien, entonces repasamos. Z1 será igual a Z2 si y solo si se tienen radios iguales y ángulos iguales, o bien uno de ellos se le pueden sumar o restar vueltas completas. De esta manera se establece la igualdad de números complejos en su forma polar. Muy bien. Tenemos después las definiciones de las operaciones de multiplicación y división. La pregunta que puede surgir en ustedes es ¿y por qué no saltamos la adición y la sustracción de números complejos en su forma polar? ¿Por qué no abrimos con ellas? Bueno, resulta que la suma, o más bien la adición de dos números complejos o la sustracción de ellos, estas dos operaciones, en forma polar, resulta muy complicado llevarlas a cabo. Entonces, si a mí me pidieran sumar Z1 más Z2, el tratarlas de sumar en forma polar sería muy elaborado, muy complejo.
Serían fórmulas demasiado elaboradas que no vale la pena ni siquiera mostrar. Lo que tendría que hacer si me piden sumar Z1 y Z2 es transformar Z1 a la forma binómica, transformar Z2 a su forma binómica y sumar dichos números complejos y el resultado de la operación, la suma, si me lo piden, lo tendría que transformar ese complejo a su forma polar. Hacer eso es más sencillo que tratar de sumar los complejos en su forma polar. Lo mismo sucede con la sustracción. Restar dos números complejos es más fácil transformarlos a su forma binómica, obtener la resta de ellos y el resultado transformarlo a forma polar. Por eso entonces las operaciones de adición y sustracción no se dan y tendríamos que transformar los complejos, sumarlos o restarlos y el resultado pasarlo a la forma polar. Eso es más simple que tratar de dar definiciones con fórmulas demasiado complicadas, elaboradas. Por eso se omiten en esta parte de los números complejos estas dos operaciones, adición y sustracción. Y directamente nos vamos a la multiplicación y la división de dos números complejos. Y aquí están las definiciones. Para el caso de la multiplicación, Z1 por Z2, aquí está lo que vale Z1, esto es Z2, y el producto de estos dos números complejos, según la definición, resulta ser igual al producto de los radios, R1 por R2, es esto, cis la suma de los ángulos, θ1 más θ2, que es esto que está acá. Entonces la multiplicación de dos números complejos se define como el producto de los radios cis la suma de los ángulos. Y esta sería la definición. Para el caso de la división, si queremos dividir Z1 entre Z2, en donde evidentemente Z2 tiene que ser diferente de 0, porque la división entre 0 no está definida, entonces tenemos que Z1 entre Z2 resulta ser igual a esto, que es lo que vale Z1, entre esto, que es lo que vale Z2, y la operación división se define entonces como el cociente de los radios, la división de los radios, cis la diferencia de los ángulos. El ángulo del de arriba, θ1, menos el ángulo del de abajo, θ2. Entonces, la división de dos números complejos en su forma polar resulta ser igual al cociente de los radios, cis la diferencia de los ángulos, el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Y este sería la forma de obtener la división de dos números complejos en su forma polar. Vamos entonces a hacer un ejercicio en donde pongamos en práctica estas dos definiciones. Bien, aquí tenemos el enunciado, nos dan tres números complejos, Z1, Z2 y Z3. El primero de ellos, Z1, 3 cis de 60, Z2, 4 cis de 315 y Z3 igual a 2 cis de 130 grados. Y nos piden obtener pues el producto de Z1 por Z3, Z2 por Z3, dos multiplicaciones, y en los siguientes incisos dos divisiones, Z2 entre Z3 y Z3 entre Z2, y en el último inciso pues es la multiplicación de tres números complejos, y en el último inciso es un producto que vamos a dividir entre otro número complejo. Aquí combinamos las dos operaciones, multiplicación y división. Bien, vamos entonces a realizar inciso por inciso. El inciso A nos dice que tenemos que multiplicar Z1 por Z3. Aquí está. Z1 es igual a 3 cis de 60, que es esto. Z1, que está multiplicado por Z3, y Z3 vale 2 cis de 130, que es esto. Como dice la definición, dice multiplica los radios, 3 por 2, 6. Cis la suma de los ángulos. A 130 le sumo 60 y me da 190. Entonces el producto de Z1 por Z3 resultó ser 6 cis de 190 grados. El segundo inciso, el inciso B, nos piden que multipliquemos Z2
por Z3. Z2 que vale 4 cis de 315 es este, por Z3 que vale 2 cis de 130 grados. Aquí está. El producto de ellos, pues igual, es el producto de los radios, 4 por 2 es 8, es este, cis, la suma de los ángulos. Si a 315 le sumamos 130, obtenemos como ángulo 445 grados. Nos damos cuenta que este ángulo es superior a una vuelta completa, se excede de 360 grados y por lo tanto para llegar al argumento principal lo que tenemos que hacer a este ángulo es restarle una vuelta completa. Es decir, a 445 le resto 360. Esa diferencia resulta ser 85 grados. 445 menos 360 me da 85 grados. Y este es el resultado de multiplicar Z2 por Z3 con su argumento principal, que es 85 grados. 8 cis de 85 grados. Muy bien, aquí obtuvimos un producto donde el ángulo que obtuvimos, su suma no excedió de una vuelta completa, se queda el resultado en forma directa, pero hay casos, como en el inciso B, en donde la suma de los ángulos nos dan ángulos superiores a 360. Para llegar al argumento principal, entonces, tenemos que restar tantas vueltas completas como sea necesario para que el ángulo que obtuvimos quede en su argumento principal entre 0 y 360 grados. Muy bien. En el inciso C nos piden dividir Z2 entre Z3. Z2, que es 4 cis de 315, es este, entre Z3, que es 2 cis de 130 grados. Aquí está. Y como dice la definición, es el cociente de los radios, 4 entre 2 a 2. Cis, la diferencia de los ángulos. Al ángulo de arriba le vamos a restar el ángulo de abajo, 315 menos 130. Y esta diferencia nos da 185 grados. Entonces el cociente de Z2 entre Z3 resultó ser 2 cis de 185 grados. Terminamos la división. El ángulo que obtuvimos no excede de 360 grados, por lo tanto la respuesta queda en forma directa. En el inciso D ahora nos piden Z3 entre Z2. Z3, que vale 2 cis de 130 grados, que es esto, entre Z2, que vale 4 cis de 315, es esto que tenemos aquí. Y de nueva cuenta aplicamos la definición, es el cociente de los radios, 2 entre 4, es un medio, ya simplificado. Cis, la diferencia de los ángulos. Al ángulo de arriba, 130, le restamos el ángulo del de abajo, 315. Y esta diferencia me da menos 185 grados. Nos damos cuenta que ahora el ángulo que obtuvimos resultó ser un ángulo negativo. Para llevarlo a su argumento principal, le vamos a tener que sumar a este ángulo tantas vueltas completas como sea necesario para transformarlo en un ángulo que esté entre 0 y 360 grados. Si a menos 185 le sumo una vuelta completa, es decir, 360 grados, pues esa suma, menos 185 más 360, me da 175 grados. El resultado de dividir Z3 entre Z2 es un medio cis de 175 grados. Y aquí tenemos en estos dos incisos, el C y el D, pues dos resultados de las divisiones. Uno, en donde el ángulo se obtuvo sin ningún problema y está dentro del argumento principal. El ángulo es directo, sin mayor modificación. En cambio, en el inciso D, obtuvimos que la diferencia de ángulos, esta, dio un ángulo negativo. Lo que hicimos fue sumarle una vuelta completa para llevarlo a su argumento principal. Tenemos los dos casos, al igual que en la multiplicación. Y los últimos dos incisos, el E y el F, me piden que multipliquemos aquí los tres números complejos dados, Z1 por Z2 por Z3. Y aquí están. Esto es Z1, esto es Z2 y esto es Z3. Y podemos aplicar la definición en forma directa. Es el producto de los radios, de los tres radios, directamente. 3 por 4, 12.
12 por 2, 24. Y es este número. Aquí lo escribo, 24. Cis, según la definición, es suma los ángulos. Pues 60 más 315 resultan ser 375. Y si a 375 le sumo 130, obtengo por ángulo 505 grados. Evidentemente este ángulo se excede de una vuelta, no está en su argumento principal, y lo que tengo que hacer es restarle vueltas completas hasta que este ángulo se transforme a 1 en un valor entre 0 y 360 grados. Si a 505 le resto 360, me da 145 grados. El producto de los tres números complejos que tenemos resulta ser 24 cis de 145. Y en el inciso F, pues estamos combinando las dos operaciones, multiplicación y división. Bien, dice 2 veces Z1 por Z3. Este es Z3, este es Z1, y este 2 que tenemos aquí es en realidad un complejo dado en su forma binómica, que yo debo transformar a su forma polar. Como es un número real 2 y es positivo, queda sobre el eje real en su parte positiva. Y el ángulo que define ese punto sobre el eje real es 0. Por lo tanto, entonces la forma polar del número 2 es igual a 2 cis de 0 grados. Y esta multiplicación que tenemos aquí queda expresada de esta manera. El 2 transformado a su forma polar, el valor de Z1 que es este y el valor de Z3 que es este de acá. Todo eso dividido entre Z2, 4 cis de 315. Muy bien, pues ahora vamos a multiplicar estos tres números complejos. Quedaría 2 por 3, 6. Y 6 por 2, 12. Es este que está aquí. Cis, la suma de los ángulos. 0 más 60, pues son 60. Y si a 60 le sumo 130, me da 190 grados. Ya multipliqué estos y me dio 12 cis de 190. Dividido eso entre 4 cis de 315. Y realizamos la división. El cociente de los radios, 12 entre 4 es 3. Aquí está. Cis, la diferencia de los ángulos. Si a 190 le resto 315, esa resta es igual a menos 125 grados. Evidentemente se trata de un ángulo negativo, al cual le tendría que sumar una vuelta completa para llevarlo a su argumento principal. Un ángulo que esté entre 0 y 360 grados. Si a menos 125 le sumo 360, obtengo 235. El resultado entonces de esta operación que está aquí indicada resultó ser 3 cis de 235 grados. Muy bien, vayamos a la siguiente definición. Ahora vamos a hablar de la potenciación y radicación de números complejos en su forma polar. Aquí está la potencia, aquí la raíz, la radicación y la potenciación. Tenemos un número complejo z dado en su forma polar, r cis de teta, y si nosotros queremos elevar ese número z a una potencia n, aquí está, esto es z, esto de aquí es z, y esta es la potencia n. La definición dice que lo que tenemos que hacer es elevar el radio a dicha potencia, r elevado a la n, que es esto, cis dice, y multiplica el ángulo por la potencia, n veces teta. Entonces la definición de la potencia de un número complejo en su forma polar, la potencia enésima, es eleva el radio a dicha potencia, el radio elevado a la n, cis, y multiplica el ángulo por el valor de la potencia, en este caso por n. El radio elevado a la n, cis, n veces el ángulo teta. Y la radicación, la raíz enésima de un número complejo z, es igual, dice la definición, aquí está, es igual a la raíz enésima del radio. Tengo que extraer la raíz enésima del valor del radio de este. Y cis, dice, el ángulo lo vas a calcular mediante esta expresión. Dice, toma el valor de teta, tomo, aquí está. Dice, y a eso le vas a sumar k veces 360 grados y lo vas a dividir entre n
siendo n el índice del radical, esta n. Resulta que cuando nosotros extraemos la raíz enésima de un número complejo, vamos a obtener tantas raíces como indica el índice del radical. Por ejemplo, si extraemos la raíz cuadrada de un número, el índice es 2 porque es raíz cuadrada, entonces quiere decir que vamos a obtener como raíces dos posibles respuestas, dos respuestas. Si lo que queremos extraer es la raíz cúbica de z, entonces debemos esperar tantas raíces como indica el índice del radical. Si estamos hablando de la raíz cúbica, tenemos que encontrar 3 raíces. Y la variación de k que tenemos aquí, dice k va a variar desde 0, 1, 2, hasta n-1. Entonces aquí vamos a ir asignando los diferentes valores que puede tomar k para ir obteniendo las diferentes raíces que podemos esperar del radical según el índice del radical que tenemos. Si es una raíz cúbica, pues 3 raíces. Si es una raíz cuarta, 4 raíces. Si es una raíz quinta, 5 raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a mostrar el ejemplo en donde vamos a trabajar esto. Bueno, les voy a adelantar lo siguiente. Aquí está el ejercicio, nos dan dos números complejos, ambos en su forma polar, y en el inciso A nos piden tomar Z1 y elevarlo a la quinta potencia, y en el inciso B nos piden tomar Z2 y a ese Z2 extraerle la raíz cuarta. Lo que les quiero adelantar es que, dada la característica singular que tiene la raíz enésima de un número complejo, este inciso B que tengo aquí, de este ejercicio, lo voy a dejar como pendiente para abordarlo en el siguiente video. La respuesta del inciso B de este ejercicio 3.7 lo voy a retomar en el siguiente video porque ahí nos vamos a enfocar a explicar y manejar la raíz enésima de un número complejo. Entonces va a ser un video enfocado a tener más detenimiento, más explicación para que quede muy claro cómo se maneja la definición de la raíz enésima de un número complejo. Y en este video pues únicamente voy a dar respuesta al inciso A, que sería la potencia quinta del complejo Z1. Muy bien, hecha la aclaración, vamos a resolver el inciso A que teníamos marcado. Dice Z1 a la quinta es igual a esto, que es el valor de Z1, dosis de 240, elevado a la potencia quinta. Según la definición dice, toma el radio y elévala a dicha potencia, 2 a la quinta, aquí está. Cis, dice la definición, toma la potencia y multiplica el ángulo. Este 5, pues es este de aquí, que multiplica al ángulo del complejo dado, 5 veces 240. Bien, si desarrollamos la potencia quinta de 2, llegamos a que eso es igual a 32, 2 a la quinta es 32, cis y la multiplicación de 5 por 240 nos da 1200 grados. Evidentemente este ángulo es mucho más grande que 360 grados, se excede no de una vuelta ni de dos, de 3 vueltas, es más grande que 3 vueltas completas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues restarle tantas vueltas completas como sea necesario para que este ángulo se reduzca a un ángulo que esté entre 0 y 360 grados. Resulta que a este ángulo 1200 le vamos a tener que restar 3 vueltas completas. 3 veces 360 resulta ser 1080 grados. Entonces tenemos estos 32, que es el radio, resultó de elevar 2 a la quinta, cis, y este ángulo que obtuvimos le vamos a restar 3 vueltas completas, que son 1080 grados. 1200 menos 1080 resulta ser 120 grados. Y entonces la potencia quinta de Z1, siendo Z1 esto, resulta ser 32 cis de 120 grados. Vuelvo a insistir, el inciso B lo voy a dejar pendiente para el siguiente video, que nos enfocaremos al cálculo de las raíces enésimas de números complejos.
Luego entonces pues damos por terminado aquí este video. Espero que haya quedado claros los conceptos y los ejercicios que realizamos en ellos. Y vamos a hacer un recuento, un repaso de lo que tratamos. Hablamos de la igualdad de dos números complejos en su forma polar. Vimos la definición de la multiplicación y la división de dos números complejos. Hablamos que las operaciones de adición y sustracción no es conveniente manejarlas en la forma polar. Es más apropiado transformar los complejos que pretendemos sumar, realizar la suma en forma binómica y si es necesario regresamos el complejo suma, lo que resultó de sumarlos, a su forma polar. De ahí hicimos dos ejercicios en donde ilustramos la multiplicación y la división de números complejos. Después vimos la definición de la potenciación y la radicación. E hicimos este ejercicio en donde solamente resolvimos el inciso A. El inciso B, quedó pendiente. Este está resuelto aquí. Muy bien, jóvenes, pues con esto damos por terminado pues este video y los invito a ver el siguiente. Muchas gracias por su atención.